¿Qué pasa, chicos? Bueno, en esta nueva píldora de desarrollo vamos a ver un montón de cosas, principalmente el TDD en la parte de servidor con Node.js. Utilizaremos Supertest, Mocha, Chai y alguna instalación más por ahí. También haremos una refactorización de lo que es nuestro archivo server de este de aquí, server.js, y subdividiéndolo en diferentes partes para poder acceder a esas partes independientes. Haremos los tests sobre la conexión a la base de datos. Veremos también diferentes environments, un environment para testing, otro para development y otro para production. Y aplicaremos esos environments a nuestras conexiones de la base de datos. ¿Qué veremos también? La configuración, una instalación que se llama .env, que se usa mucho para ocultar los datos de la conexión a la base de datos, y ese archivo va a estar en el gitignore y no va a subir al repositorio. Por tanto, la conexión a la base de datos en producción se va a tener que subir un archivo de configuración desde otra parte o desde el propio servidor en la consola, crear el archivo con los datos correspondientes a la conexión. ¿Por qué se hace esto? Pues porque imaginaros en un proyecto, si todo el mundo supiera cómo conectarse usuario y contraseña a la base de datos en producción, pues sería muy fácil que alguna de estas personas que están desarrollando el proyecto se conectara desde otra máquina y pudiera hacer daños a la base de datos. Esto se hace normalmente así en todas las empresas, es decir, tú tienes una configuración local para conectarte a la base de datos, tanto en development como en testing, y la conexión remota a un servicio, por ejemplo, en la nube, en LAV, o en el propio servidor de producción, se le cambia el nombre de la base de datos, se le cambia el usuario y se le cambia la contraseña. Y esto es así. Entonces tú, si necesitas conectarte desde el local a una base de datos, no digamos en producción, pero por ejemplo en preproducción, pues tendrás una configuración para esa base de datos que puede ser una copia anterior de la base de datos real de producción, y tú quieres mantener esa conexión, pues que nadie lo sepa, entonces no va a subir, esos archivos no van a subir al repositorio. Bueno, esto lo veremos más detenidamente, que me enrollo mucho. ¿Qué más haremos? Pues haremos los tests, explicaré cómo se hacen algunos tests para que veáis la dinámica de los tests en Node.js con Supertest, Mocha y Chai. Y bueno, también crearemos el coverage. Sin más dilación, vamos al lío, que me enrollo más que una persiana turca. Bueno, estamos aquí, vamos a cerrar este archivo y vamos a mirar el package.json. El package.json, en la parte de scripts, tenemos ng, start, build, test, lim, vale. Y luego tenemos, porque nuestras dos aplicaciones, tanto la cliente como la de servidor, la que está realizada en Angular como la que está realizada en Node.js, están en la misma carpeta y mantienen un único package.json, que es este. Entonces vamos a hacer una pequeña diferenciación, porque no es lo mismo hacer ng-test, que va a correr los tests de Angular, que hacer ng-test si queremos que corra los tests de Node. Entonces, para hacer esto de alguna manera, separar lo que es Angular de Node de Mongo, nos vamos a crear los siguientes scripts. Yo los tengo por aquí creados, pero bueno, los vamos a meter aquí. Vamos a ver, esta es la conexión normal a la base de datos, la única conexión que tenemos local, con autorización. Eso
vamos a hacer una diferenciación y en local vamos a tener dos conexiones diferentes. Una que es esa misma con autorización a esa base de datos y otra sin autorización al puerto normal 27017 con otro nombre de base de datos y sin autorización para que cualquier usuario se pueda conectar. ¿Qué pasará? Pues tendremos que hacer una diferenciación en los environments. Y esto es lo que nosotros tenemos en la configuración. Por aquí tenemos una configuración general que nos pregunta si ya viene Processing Node N, que esto es el darle por consola, si es Development, Testing o Production. Si no es ninguno, va a aceptar o va a asumir que es Development. Y a partir de ahí pues tendrá un puerto, etcétera. Y la conexión a la base de datos que la estamos realizando en los modelos, malamente, porque si tenemos 100 modelos haremos 100 conexiones, aunque nosotros le hayamos puesto particularmente que haga solo una conexión, pero eso no se debe de hacer ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de cambiar los scripts es arreglar un poquito este archivo server, que está todo aquí muy metido, las rutas, la aplicación, la configuración de la aplicación, está todo aquí. Luego también está el acceso al servidor, creando ese server, y luego hay aquí una para controlar que no se diga ninguna ruta y mandarlo aquí. Entonces vamos a hacer un poquito un arreglo de esto. Lo que vamos a hacer, este server lo vamos a dejar como está ahora mismo y nos vamos a crear aquí mismo en el src un nuevo fichero que lo vamos a llamar index.js, y ese va a ser a partir de ahora el archivo que va a arrancar nuestra aplicación. ¿Vale? En este index lo que vamos a hacer es exportar nuestra aplicación. Export, o sea, module, me lío con Angular, module, export, exactamente, module, export, y le vamos a decir que es igual a my app. Este my app hay que crearlo, es una constante, no va a cambiar. Const my app, y esto va a ser un objeto que se va a componer de un servidor, server, que no lo tenemos, pero lo vamos a crear ahora, y una DB connection, una conexión a la base de datos. Y así vamos a hacer la conexión aquí directamente en este index. Pero tenemos por otro lado aquí el server, que esto va a ser, va a contener server dos archivos más. Lo vamos a dividir en la aplicación por un lado y el servidor, el acceso al crear el servidor con la aplicación. Vale, pues vamos a crear esas dos constantes con server. ¿Y qué va a tener server? Pues el server va a tener un fichero que lo vamos a meter en la carpeta app server, aquí dentro, ya. Y este fichero lo vamos a llamar server.js. New file server.js. ¿Vale? Entonces aquí ahora mismo no vamos a hacer nada, sino que vamos a requerir require este fichero que está en app server y que se llama server. Perfecto. Vale, y vamos a hacer exactamente lo mismo con la conexión. Const
db connection. ¿Vale? Entonces vamos a requerir el archivo que no lo hemos creado todavía, pero que lo vamos a crear, que se va a llamar, va a estar en la misma carpeta y se va a llamar db connect, por ejemplo. ¿Vale? Este fichero vamos a crearlo aquí, new file, y le decimos db-connect.js. Ya tenemos ahí esos dos ficheros. Ahora, vale, el index no me da ningún error. Bueno, aquí dice cons tal. Pues ahora nos vamos al server y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que va a tener? Bueno, pues acordaros que tenemos un server aquí, que ya lo teníamos nosotros, este de aquí, que ya lo tenemos nosotros realizado, ¿no? Y prácticamente lo que vamos a hacer es cortar desde la parte donde se conecta al servidor, que es esta de aquí. Desde aquí para abajo lo cortamos y lo pegamos aquí, ¿vale? Y estamos exportando server. Pero aquí tenemos una app. Por aquí tenemos app. Tenemos server, que es lo que estamos exportando, pero app no lo conoce. Claro, nos hemos dejado atrás toda la parte de app. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en vez de pegar esta parte de app ahí arriba, lo que va a hacer el server es obtener ese fichero que vamos a crear llamado app.js en esta misma carpeta, y ese app.js va a contener pues el resto que faltaba ahí en server. Vamos a verlo esto. Vamos a llamarlo de otra manera. Lo vamos a llamar API, porque es una API fundamentalmente. Así. Y ese app.js que no está creado, lo vamos a crear aquí dentro. En add server, new file, app.js. Nos faltaría db-connect y app.js. Vamos a arrastrar esto para acá. Es decir, que nuestro server, ahora todo esto lo cortamos y lo pegamos en app. Vamos aquí, control V. Y este fichero lo eliminamos, que lo tenemos aquí. Delete. A tomar por saco. Vale, entonces, volvemos atrás, recapitulemos. Creamos un fichero llamado server y un fichero llamado db-connect. Los requerimos y esta es nuestra aplicación completa, con servidor y conexión a la base de datos. Dentro del servidor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos cosas. Por un lado, la aplicación, la configuración de Express y todos los requerimientos que necesita Express, que es nuestra API, y creamos un servidor, lo mismo que teníamos antes, lo único que lo hemos cortado, lo hemos pegado aquí, un servidor, y le pasamos esa API. Aquí donde dice app, vamos a poner API, ¿vale? Y nos vamos a ir al inicio, 3, 2, 1, aquí. Y el primero no lo cambiamos porque es el fichero que se llama así, app.js. El segundo, bueno, pues ese sí lo podemos cambiar. Ese también, ese también, ese también, ese también, ese también,
ahí también, y ya estaríamos. Cerramos esto. Vale, ahora hemos cambiado app por API. Es una tontería, pero bueno. Y aquí lo único que se hace es requerir esa API y luego crear un servidor y le pasamos las credenciales, si estamos en producción, y la API. Y si no estamos en producción, pues simplemente al server le pasamos, creamos el servidor a partir de la API, escuchando en el puerto tal, y ya está. Y ya tenemos el servidor nuestro creado. Lo exportamos y fuera. Esto lo hemos dejado como estaba. Y ¿qué más? Vale, esta parte de aquí seguramente la vamos a quitar de aquí y la vamos a poner en app. Vamos a ver. Vámonos a app, que aquí tenemos Express, nuestra app, Morgan, Course, lo mismo de antes. Aquí tenemos MyPrint, la configuración. Luego viene Express.json, Morgan Dev, los accesos Course, las rutas y por último, sí, vamos a meterle esta parte de aquí, manejo de errores para rutas que no tenemos controladas. Lo quitamos esto de aquí y se lo metemos aquí abajo. Pero ¿qué nos falta aquí? Pues tenemos que exportar la app, que la podemos llamar app o API. Module, export, sports igual app. Si no hacemos esto, no podemos llamarlo dentro del server. Vale, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones aquí, ¿vale? Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones aquí. Primero, HTTPS, que a lo mejor lo vamos a usar en producción, seguramente, pues lo vamos a requerir. Este es un módulo que ya viene casi por defecto en Express. Vale, luego, la configuración de Express. La configuración de Express la vamos a poner antes. A ver dónde la tengo. Aquí. Bueno, antes de esto, desde la configuración, le voy a decir, porque recordar que tenemos la conexión en cada uno de nuestros modelos. Y eso no debe ser. Entonces, para hacer la configuración bien, nos vamos a requerir una cosa que nos hace falta, que es global.em. Estamos definiendo esta variable global que va a contener process.em.node. Esta es una variable de Node, una variable global de Node. Y esto, si no viene nada, pues como siempre develop main. Vale, esta cosa la teníamos en el archivo de configuración y eso, pero lo teníamos sin meterlo aquí. Y eso lo vamos a cambiar, es decir, en el archivo de configuración, vamos a verlo, tenemos uno general y otro para la base de datos, y estos son constantes del negocio. Pues vamos a ver el general, cómo está, y aquí en configuraciones hemos decidido meter un environment nuevo, y entonces hay que adaptarlo un poquito. Vale, tenemos una conexión en el puerto 3333, que sería, la URL base sería HTTP en development, estamos, y veis esto de aquí, pues esto lo vamos a quitar porque ya lo hemos llevado a nuestra app.js, ¿vale? Y lo tenemos ahí como una variable general.
que se puede acceder desde cualquier parte. Entonces, ahora esto no lo vamos a cambiar mucho. Quizá aquí vamos a poner una palabra para detectar que estamos en el modo de development, y esa palabra va a ser development modo. Así sabremos aquí abajo en qué modo estamos y no nos equivocaremos, porque claro, tenemos ya varios environments y tenemos que hacerlo bien. Esto dejamos todo igual. Ahora nos vamos aquí un poquito más abajo y aquí es donde vamos a cambiar production. Lo vamos a quitar de aquí porque lo vamos a meter en un fichero oculto. De todas maneras, esto no tenemos ninguna conexión con todos estos datos. Era ficticio por el momento, pero sí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cambiar production por testing, ¿vale? Testing. Y vamos a cambiar el puerto al 3366, antes era 3333. Aquí lo mismo. Y aquí nos vamos a conectar a este 9876, que es el puerto que por defecto Node.js Supertest crea cuando hace los tests. ¿Me entendéis? Vale. Aquí le ponemos testing mode para diferenciarlo de development mode y todo lo demás. Esta variable no existe porque hemos creado una que es global y esta sí existe. Y esta es accesible desde cualquier parte de la aplicación. Una vez que se declara. Claro, nosotros la hemos declarado en app. Que app se carga después de index, después de server. Si nosotros intentamos acceder en index o en server a esta variable que va a ser declarada después, tendremos un error. Entonces eso tenemos que controlarlo, ¿vale? Bueno, pues este fichero ya lo hemos modificado y ya solamente tenemos dos modos, development y testing. ¿Qué pasa con production? Pues production vamos a crear otro fichero general, pero llamado general-emp, así. Vamos a crearlo. Aquí en config, nuevo fichero, y se va a llamar .general-emp.js. Y este fichero va a tener la configuración de producción. ¿Vale? De producción. Lo voy a copiar porque es exactamente lo mismo que antes. Lo único que cambia son el puerto, el acceso es el mismo cambiando el puerto. Esto habrá que cambiarlo. Aquí está el puerto 4000, que son los accesos permitidos desde la aplicación de Angular. Y bueno, lo exportamos y lo grabamos. Pero claro, ahora tenemos dos ficheros de configuración. Tenemos dos. Y si vamos aquí a app, aquí pone que se traiga el general, pero no el general-em. ¿Qué pasa si estamos en producción? Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Pues le vamos a decir lo siguiente. Vamos a quitar esto. Os lo vamos a dejar porque este nos va a hacer falta. Pero vamos a hacer aquí como un if-else en la misma línea. Nunca me acuerdo cómo se llama eso. Lo que vamos a preguntar es lo siguiente. Vamos a preguntar por emp. Si es igual a production, estamos en producción. Si estamos en producción, quiero que me llames al fichero
que va a ser muy parecido a este, pero que se va a llamar, o sea, de los dos que tenemos, el que se llama .general -m, y si no, pues me llamas al otro. Para development y testing me llamas al otro, y para production me llamas a este. Y con esto, y yo grabo, el link de Visual Studio Code me divide el comando ese tan largo en diferentes líneas, pero se entiende, ¿no? Lo que estamos preguntando es por esta variable que acabamos de definir aquí, porque si no trae nada va a valer development, y si trae production o testing, pues va a valer lo que tenga que valer, production. Imaginemos que estamos en production, entra aquí y llama a este fichero. Estamos en testing, entra aquí y llama a este. Que estamos en development, entra aquí y llama a este. Pero aquí ya hacemos la diferenciación de si estamos en development o estamos en testing. Esto, hay empresas que lo que hacen es instalar un módulo llamado npm.m, y ahí en ese fichero llamado .env ponen la configuración genérica de su aplicación. Pero esa configuración genérica, porque es un fichero de texto plano, no admite objetos como los que yo tengo aquí, JSON. Como no los admite, pues para mí, mi configuración de la base de datos y de todos estos objetos que yo tengo no me sirve. Pero ya os digo, eso sería npm install -save dev en producción de un módulo que se llama .env. Así. Esto haría que nosotros en el raíz del proyecto creáramos un fichero, vamos a hacerlo, aunque luego lo borremos, que se llame .env, y este fichero va a ser leído por el server, por la aplicación de server, como configuración. Y para ser leído simplemente tiene que decir var config igual require el punto en este de aquí, y lo ejecutas, pero no vamos a hacer nada de esto. Os voy a dejar un enlace explicando todo esto en una página que lo explica muy bien, y así no me lío yo en explicar cosas que no estoy haciendo. Vale, este fichero lo voy a borrar, que no me sirve, y seguimos. Y esto lo voy a quitar de aquí y seguimos. Vale, ya tenemos tres configuraciones, mejor dicho, una para development, otra para production y otra para testing. Seguimos, vamos a cerrar esto de la configuración, ¿y qué más? Ahora, este de aquí ya no hace falta, lo hemos puesto ahí arriba. Si hay una cosa que no hemos llamado y lo podemos hacer, control copy, ay, leche. Esto, los roles que lo teníamos en el archivo de configuración y no lo estaba usando. Vale, ¿qué toca ahora? ppsport, esto está bien, express.json. Lo estoy mirando porque todo esto lo hice, son muchos pasos, muchos cambios, y no me acuerdo de memoria todo lo que hice y lo que no hice. Entonces lo estoy mirando en el fichero, en la versión más moderna de este dbconnect, que lo hemos creado aquí. Lo voy a borrar de aquí porque lo voy a meter aquí, dentro de conexiones. De hecho ya existe ahí.
y eso es que yo me estaba refiriendo a ese. Este DB-Connect va a tener algunas modificaciones. Primero, todo esto de warning, esto ya lo he resuelto. Lo vamos a borrar. Y vamos a preguntar lo mismo de antes, pero sabiendo que la configuración, hay varias configuraciones que ahora veremos, que no las hemos creado, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos antes en el fichero app.js. Exactamente vamos a preguntar que si estamos en producción que requiera la configuración de la base de datos dbenv, y si estamos en testing o en development va a requerir la configuración normal. ¿Vale? Luego, esto también lo vamos a modificar un poco. Vamos a ver las conexiones primero y luego venimos aquí y modificamos esto. Lo vamos a refactorizar, que esto está muy lioso y hay cosas aquí que se pueden resolver de otra manera más sencilla. Entonces, vamos a dejar esto así. Luego lo tocaremos, pero primero vamos a crearnos estas configuraciones de la conexión. La conexión, que es este fichero, necesita una configuración que la tenemos fuera para que no se vean esos datos. Y como esa configuración tenemos este fichero que también acaba en env, lo que luego tenemos que hacer en el gitignore es poner tanto este fichero como el de la aplicación config-env, cogerlos los dos y esos no subirlos porque pertenecen a producción y son datos que no queremos que nadie los vea, ni siquiera nuestro equipo. Nosotros imaginemos que somos el máster o el administrador del servidor y somos los únicos, nosotros y el dueño de la empresa y poco más, contra menos gente mejor, que saben esos datos acerca de la base de datos. También es malo que solo lo sepa una persona. Imagínate que esa persona, yo qué sé, se muere, se va del trabajo, se despide o lo echan. No puede ser. Tiene que haber como mínimo 2 personas que lo sepan. Vale, pues vamos con esto. Nos vamos a las configuraciones, que tenemos una aquí que es la normal, la única que teníamos, y luego vamos a crear el otro fichero. Pero aquí vamos a poner development y testing. Vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho antes. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Lo voy a copiar entero el fichero. La verdad es que no tiene mucha historia. Y lo voy a sustituir por todo lo que hay aquí. ¿Vale? Fijaros, vamos a tener una base de datos local en localhost en este puerto que se va a llamar dbCustomConnection test. ¿Vale? Y la de development va a ser esta base de datos, que es otra, que aquí sí hay datos, y además nos pide una autorización. Esto en desarrollo. ¿Por qué en testing no tenemos datos? Pues muy sencillo. Cuando hagamos el fichero de testing, nosotros vamos a crear unos datos y se los vamos a acoplar a esta base de datos. Entonces va a hacer un test con esos datos. Si el test lo pasa, bien. Si no lo pasa, mal. Pero tanto si lo pasa como si no lo pasa, esos datos los tenemos que borrar. Porque si no, la siguiente vez que hagamos el test, esos datos están ahí. Y si a lo mejor nosotros tenemos un modelo que dice que correo solamente puede existir una vez en la base de datos, o el nombre del canal solo puede existir una vez, no nos va a dejar volver a meter esos datos. Y además que serían duplicados. Por tanto, necesitamos una base de datos que esté vacía, que sea fácil de acceder para hacer los tests. Y que una vez se hacen los tests, antes de irnos de hacer los tests, antes de cerrar la conexión, vamos a borrar la base de datos entera. ¿Ok? Vale, pues esto tenéis que hacer una cosa. En vuestra configuración de MongoDB,
en donde tengáis las bases de datos. Yo os voy a enseñar dónde lo tengo. Lo tengo en una ruta diferente. Aquí en Development yo tengo Mongo Data y aquí tengo las bases de datos. Lo normal es que esté en CDBs o MongoD/DB. Eso es por defecto. Pero yo eso lo cambié. Esa configuración me parecía muy... que no me gusta tener cosas ahí en C. Sobre todo si yo luego hago... Yo todo tengo en un disco duro en la unidad D. Y yo me puedo llevar mi unidad D y ser agnóstica del sistema operativo. Por tanto, y aquí están las dos bases de datos. Esta es la nueva que hemos creado para test y esta es la que contiene datos, la que teníamos desde siempre. Y ahí podemos, en desarrollo, hacer pruebas con datos reales, con datos ya creados que no se van a borrar. ¿Vale? Dicho esto, volvemos aquí y esta es la configuración, el acceso a la base de datos local con este usuario. También recordaros que tengo la misma conexión en este programa llamado Robo3T. Tengo la conexión de testing y la conexión en producción y la conexión en desarrollo. Y estas configuraciones que se crean aquí, que tú le dices, pues vamos a crear una nueva. Le das el nombre, le dices el puerto, le dices si va a llevar autorización o no, cómo se llama la base de datos. Si no, vamos a mirar esta, por ejemplo, la vamos a editar para ver. ¿Veis? Cuando se crea una conexión, te pregunta el nombre. Yo le pongo conexión, Caption Connection Test, no out, no data. No tiene ni autorización ni data. En el puerto este de aquí. Por ejemplo, la que teníamos en desarrollo es un poquito diferente. Tiene el puerto 30030, que este tiene que coincidir con el mismo puerto que tenemos puesto en la configuración, con el puerto que va a arrancar el script, que ahora lo veremos, los scripts. Y en autenticación le tenemos que decir el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, y esto debe coincidir con nuestra configuración que tenemos. Bueno, y nos vamos a conectar a... Nos dice que no. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado el demonio. Para arrancar el demonio, nos vamos aquí y antes era, porque si vemos el package.json, el script de MongoDet, o sea, de esa en development, es este, con la autorización, está todo correcto. Eso no se ha modificado. Si yo hago npm run mongoD, me va a ejecutar ese script, va a lanzar el demonio para conectarse a la base de datos por autenticación, con autenticación, que todo eso es previo, es decir, es una configuración que se hace desde consola con Mongo. Y eso lo expliqué en uno de los vídeos iniciales, cómo se hace. Cómo se crea un usuario administrador, cómo ese administrador con contraseña y autorización crea a otros usuarios con permisos de administrador, pero que no se llamen admin, y que tengan una base de datos exclusiva a la que puedan acceder y que deben de acceder a un puerto exclusivo, una base de datos exclusiva con ese nombre de usuario y con esa contraseña. Y si eso lo configuras bien, pues ya solamente habrá un usuario que pueda acceder a esta conexión. Pero claro, ese usuario me lo puedo llevar a cualquier parte. Lo puedo arrancar desde aquí, lo puedo arrancar desde mi aplicación de Node, lo puedo arrancar desde una consola remota, lo puedo arrancar donde yo quiera. No es un único usuario, es un usuario de conexión. Entonces, si ahora me conecto a dep, a ver, def, vamos a mirar, ahí está. Colecciones, canales, ¿veis?
Esto tiene todos los datos que hemos ido creando cuando hicimos pruebas desde Postman. Vale, vamos a cerrar esto. Control C o eliminamos aquí. Y vamos a modificar, ya que tenemos las conexiones, faltaba algo por aquí. Sí, falta la conexión en producción, este fichero, que lo vamos a crear ya. Aquí dentro de config vamos a crear un fichero llamado .db-env.js. Este fichero pues, va a tener la conexión en producción, que es un poquito diferente a estas dos conexiones locales. Primero porque no va a ser en localhost, segundo porque va a ser a través de un servicio y entonces, o puede ser también en el local, en el servidor local remoto. Servidor local remoto. En el servidor remoto, en su máquina local, crear la base de datos ahí. No lo aconsejo, porque eso ocupa mucho espacio dentro del propio servidor y nosotros estamos pagando por el espacio y el uso de la memoria. También por si tiene algún problema, imaginaros que se borra el Droplet, que lo tenéis con DigitalOcean y se para o se borra o se modifica o le entra un virus. Estáis perdiendo no solamente la aplicación, que sería fácil de subirla, sino la base de datos. Entonces eso no se hace así. Pero para páginas web a lo mejor pequeñitas, pues no te interesa contratar un servicio externo de Mongo. Vamos al lío, vamos a enseñar el db.env y le vamos a poner las dos opciones, ¿vale? Las dos opciones que acabamos de comentar. Como esto no lo vamos a usar todavía, tenemos tiempo luego de decidir si lo hacemos en producción o lo hacemos en producción pero remota. Si lo hiciéramos remota y adquiriéramos un servicio de Enlab, pues ellos nos van a dar, nosotros le vamos a dar el usuario y la contraseña y ellos nos van a dar un host con un nombre que va a contener la arroba esta y por tanto la conexión se hace de otra manera. El puerto que nos den, el nombre de la base de datos la ponemos nosotros. Luego le tienes que pasar también estos dos datos que ellos te solicitan. Porque cuando hagan la conexión con ellos, todo esto lo utilizarán para conectarse al clúster de Mongo. Pero esto lo utilizarán como una autenticación mayor de todo esto. Una API key del LAF que ellos te dan y la versión de Mongo que estás utilizando en ese momento. Vale, esto sería en producción si lo hiciéramos en la máquina local. Os aconsejo que hagáis primero pruebas en máquina local, que todo funciona, os vayáis a la máquina del servidor que hayáis contratado y hagáis las pruebas de la aplicación, que se conecta bien, que el usuario existe, todo eso. Que funciona la aplicación normalmente y cuando todo funciona, pues podéis contratar un servicio o no. Dejar esta configuración. ¿Qué pasa? Pues si hacemos la configuración esta y rellenamos los campos aquí, pues simplemente cambiamos Production. Aquí le borramos el remote y aquí le ponemos Production Local. Por decir algo, ya los datos de configuración que nosotros vamos a obtener son estos debido a esta variable global. Vale, dicho esto, entonces tenemos esas dos conexiones. Vale, que obtiene casi los mismos datos. Pero vamos a ver una diferencia aquí, que esto no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada y se repite código. Y esto lo vamos a refactorizar, ¿vale? Y eso pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a preguntar, en vez de si esto es development, vamos a preguntar si es testing, ¿vale? Y nos vamos a conectar nosotros, lo podíamos hacer desde el propio test, la conexión, pero como este fichero pertenece al server.js, es llamado cuando hace la conexión, pues lo podemos hacer directamente aquí.
Lo único que cambia un poquito cuando es en local, tanto si es testing como si es development, cambia por la siguiente razón. Primero, porque nosotros en testing no tenemos una conexión con usuario y contraseña. Acordaros que es una conexión al localhost 27017 y la base de datos se llama DB Caption Connection _test. Esta es la conexión. ¿Ok? Entonces es un poquito diferente a todo esto, que lo vamos a borrar. Esto del mongoose, den, tal cual, también lo vamos a borrar. Esto del catch, también lo vamos a borrar. Lo vamos a hacer después. No tiene, 4 p.m. no tiene sentido hacerlo dos veces cuando estamos haciendo exactamente lo mismo. Esto es un poquito arreglar el código. Vale. Esto, development o production. Vale. Y aquí vamos a hacer un warning. Vamos a poner aquí un warning para que cuando lo vayamos a subir a la producción y sepamos si lo vamos a hacer en el servidor remoto o a través de un servicio externo, pues tenemos que tener esto en cuenta, que el host nuestro le tenemos que poner la URI de esta manera, ¿vale? Así, con este arroba delante. Si fuera a través del LAV, esta arroba se la tendremos que quitar porque como estábamos viendo antes en el fichero de-m, fijaros una cosa, el host que ellos nos proporcionan ya trae la arroba. O se la quitas con una función de JavaScript, splice tal, o se la dejas como ellos te la dan y en la conexión tú se la pones o se la quitas, dependiendo de si es producción o es aquí, por tanto, habrá que preguntar si es cualquiera de los otros dos en igual development o production. Development. Cualquiera de estos dos casos va a utilizar este. Podríamos hacer una diferenciación en este último. Eso lo haremos en el caso que nosotros cojamos esta opción. ¿Vale? Si cogemos esta opción, ya tendríamos que venir aquí y hacer un tercer else. Sacarlo esto de aquí y quitarle la arroba. Pero vamos, que eso es... Como no sabemos qué conexión utilizaremos en el remoto, pues lo vamos a dejar así de momento. Pero por eso está aquí el warning. Porque los warnings hay que leerlos luego, cuando estemos intentando de subir las cosas a producción. Grabamos. Pero antes de nada vamos a hacer la conexión esa, que no la hemos hecho. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí, después de ya tener los datos, hacemos la conexión. En la URI, con todo esto, y obtenemos esta conexión, la abrimos una única vez y escribimos por pantalla conexión a la base en el puerto tal, en desarrollo o en producción o lo que sea, ya está. Hecho esto, ya tenemos casi todo reconfigurado, refactorizado y todo en perfectas condiciones para empezar los tests para tener diferentes environments. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría hacer lo siguiente, que es lo que vamos a hacer ahora, modificar todo esto. Y eso lo tengo aquí y vais a ver. Primero, la parte de ng la voy a modificar de esta manera.
Todo lo que pertenezca a Angular va a empezar por ng, start, build, test, link, e2e. Todo lo que pertenezca a Node, vamos a borrar esto, o va a empezar de esta manera: Node dev development, por ejemplo. Aquí vamos a utilizar un módulo que lo vamos a instalar ahora, que es CrossEnv, que nos permite meter aquí variables de entorno como esta, node-env, que son necesarias para que funcione. Y para que no se rompa esto, si estamos en Windows o estamos en Linux, cuando estemos en el servidor, necesitamos poner este módulo, este pequeño módulo, que nos ayuda a que esto sea factible. Si no, no funcionaría en nuestro script de development nodemon. Eso sí, vamos a utilizar nodemon aquí y vamos a cambiar el fichero que arranca nuestra aplicación, que antes era server. Como lo hemos refactorizado y lo hemos convertido en index, que es el que inicia, pues index.js. Eso sería para el entorno de desarrollo. Crearemos más entornos, ¿no? Todos de Node, con sus diferentes scripts. Ya los tengo aquí. No quiero hacer que esto sea eterno. Ahí. El test, pues le decimos que estamos en testing, que haga un nodemon, que ejecute mocha recursivamente con este parámetro min y en un tiempo timeout de 5000 para los callbacks máximo. Claro, tenemos que instalar Supertest, Mocha, Chai, si no, esto no va a funcionar. Ahora iremos con eso. NYC es lo mismo, se basa en Mocha, de hecho lo ejecuta, pero lo que hace es crear una carpeta de coverage, de reportes, donde nos va a decir qué cantidad de porcentaje de testing tiene nuestra aplicación. Tanto los módulos, como los scripts, como las funciones, como las rutas, como todo. Y eso pues no va a estar nunca al 100%, porque si hiciéramos el 100% de los testing de cada línea de código, nuestra carpeta de testing sería más grande que nuestra carpeta de aplicación. Pero sí, lo que se suele hacer es, sabiendo los casos de uso del usuario, por ejemplo, registro, login, hacer test unitarios, pero sobre esos casos de uso. Test unitario significa a cada fichero o a cada función, pero siguiendo esa línea. O sea, si yo para registrarme necesito primero acceder a server.js, crear una conexión, después necesita enrutarse en una dirección, obtener unos datos, después necesita hacer la conexión a la base de datos, pasarle la información, grabarla, devolver un mensaje. Pues todos esos pasos se escriben y entonces se hace un test siguiendo esos pasos. Que haga la conexión bien, que reciba los datos, que escriba en la base de datos, que obtenga una respuesta, y cuando todo eso está, a mí me da igual si luego hay 50 funciones más. Si los test de aceptación, que se llama, pasan a partir de test unitarios, pues ya tenemos una base de testing muy grande de nuestra aplicación. ¿Por qué he puesto aquí CrossEnv Node Testing Mocha un test número 2? Bueno, porque Mocha lo que hace cuando lo arrancamos aquí, cuando ponemos Mocha, lo que hace es mirar en una carpeta llamada test y va a ejecutar todos los ficheros que estén ahí.
De esta manera, con cross, en Node, testing, Nodemon, Isher, Mocha, RMIN, lo que le estamos diciendo es que tiene todos estos parámetros, pero hay veces que yo no quiero ejecutar todo esto. Pues simplemente hago el test número 2. En producción, tenemos en producción para hacer un simulacro desde nuestro local, quizá cuando tengamos un Docker, un container, lo podríamos hacer desde aquí. Pero normalmente en producción remota sería el script que arrancaría nuestra aplicación. Poner a set esta variable genérica de Node y ejecutar después PM2, que es un módulo de Linux, de NPM también, de Node, que va a estar mirando este script, lo mismo que hace Nodemon en producción, pero este lo hace, o sea, lo mismo que hace Nodemon en desarrollo, PM2 lo hace en producción. Con la diferencia de que si este script se para por lo que sea, pues lo va a relanzar. Y si lo relanza X veces que nosotros le digamos y sigue fallando, pues entonces lo va a parar y nos va a avisar. Y con EPM2 podemos no solamente estar mirando un único script como este, sino que podemos tener diferentes scripts corriéndose al mismo tiempo. Por ejemplo, si necesitamos correr también la base de datos o otra aplicación que tengamos, la de Angular, pues lo haremos con PM2. Dicho todo esto, ¿qué nos faltaría? Pues hacer las instalaciones que no tenemos. Supertest npm install -d. Esto -d es lo mismo que -save def, ¿vale? -d mayúscula. Supertest. Fijaros aquí esto. ¿Ves que tenemos aquí datos? Esto es un fichero de tipo M que se va a leer si nosotros le ponemos en nuestra aplicación de Express un require.env y lo ejecutamos. Va a estar mirando este fichero y va a tomar esta configuración. Pero nosotros aquí no podemos diferenciar entre producción, testing o development. Como no podemos, pues esto no tiene mucho sentido. De hecho, lo voy a borrar. Hemos instalado Supertest. Vamos a instalar ahora Mocha y Chai, directamente los dos. Esto es otra abreviatura, install Mocha. Ya he instalado Mocha y Chai. Ahora voy a instalar Cross M, que no lo habíamos instalado. Y me falta NYC, creo que es. Sí, NYC, que es el que nos hace los coverage. Lo vamos a instalar así, los dos. No os aconsejo que hagáis eso, porque si tenéis problemas en la instalación, vais a tener que volver a instalarlos, los dos, por separado. Hechas todas las instalaciones, ¿qué nos faltaría? Vamos a coger y vamos a arrancar la aplicación con conexión development, con conexión testing y vamos a ver si funciona. Porque hemos hecho muchos cambios y no hemos comprobado absolutamente nada. Vale, ya tenemos todo eso. Ahora vamos a hacer un clear aquí y vamos a arrancar el servidor de este de aquí. Un momento, nos faltan los scripts de Mongo. Los scripts de Mongo que no se los hemos metido. Vamos a tener 3 scripts de Mongo, uno para cada tipo de conexión. Eso. Y lo vamos a poner aquí a continuación. Ahí tenemos. Recordad, todos estos puertos, estas configuraciones, tienen que coincidir con las conexiones. O sea, si yo arranco este demonio,
en el puerto 27017 que es para testing, con esta base de datos, pues entonces solamente puedo arrancar Node en modo testing, porque se va a conectar a esta base de datos. Es decir, que si yo hago npm run mongo de test, que es como se llama este de aquí, mongo de test, y lo ejecuto, se va a arrancar el demonio de la base de datos con esa configuración, ese puerto, esa base de datos, sin usuario, sin contraseña. Y eso solo me va a funcionar para este de aquí, ¿vale? Porque tiene internamente una conexión a la base de datos, esa de ahí, la que acabamos de abrir. Vamos a probar a hacer una conexión con otro. npm run node dev. Si hacemos esa conexión, se va a arrancar el servidor, va a empezar a funcionar la aplicación, pero aquí ya me empiezan los errores. Vale, y como eso va a haber un montón de errores. Por ejemplo, esto no tiene sentido. Y aquí lo mismo. Vamos a ver, va a seguir fallando porque hay un montón de cosas que hemos cambiado. Por ejemplo, en cada uno de nuestros modelos, channel, client, freelancer, user, etcétera, nosotros no vamos a llamar a una conexión como teníamos antes. Es decir, nosotros antes teníamos aquí llamábamos a la conexión, porque dentro de la conexión nosotros no vamos a llamar a la conexión cada modelo. Solo hay una única conexión que se hace desde la aplicación, desde el server. Sí necesitamos Mongoose porque necesitamos un esquema, pero la conexión aquí antes llamaba a dbconnect. Y eso lo vamos a modificar en todos los modelos, en channel, en client. Lo que vamos a llamar es a eso, al módulo de Mongoose puro y duro. Esto lo grabamos. Aquí abajo ya estáis viendo que empieza a funcionar bien. Hacer la conexión en el puerto, este es el servidor, en el puerto 3333. E incluso Print Console empieza a funcionar, pero cuando intenta conectarse a la base de datos, como nosotros habíamos abierto el demonio de testing y la conexión que estamos intentando hacer es en development, pues por eso nos da ese error que estáis viendo ahí abajo, este de aquí. Vale, ya tenemos freelancer, user model, lo mismo. Aquí Mongoose, require Mongoose. Hecho esto, vamos a parar este script que no nos deja. Borramos, abrimos y ahora sí. npm run node test. Creo que es el node test, que se va a conectar en modo testing a la base de datos correspondiente. Vamos a ver. Y nos va a arrancar Mocha. En Mocha lo que hace es, claro, si no hemos creado ningún fichero de test, pues no se va a poder ejecutar. Pero vamos a parar esto. Nos vamos a ir a esta conexión y la vamos a parar. La de test, que no nos deja. Nos vamos aquí, borramos y ahora aquí hacemos una conexión nueva. npm run mongo de development, este de aquí, dev. Esta conexión tiene este puerto, utiliza autorización. Vemos aquí que ya está funcionando. Nos vamos a lanzar nuestro node, npm run node, ahora sí, en development,
y todo tiene que funcionar perfectamente. Y ahí lo tenemos. El servidor está funcionando y la base de datos está conectada. ¿Qué nos queda? Pues tenemos que hacer los tests. Tenemos que hacer algunos tests. Y voy a pausar este vídeo. Me voy a tomar un mojo picón y ahora vuelvo. Vale, ahora antes de hacer nuestros tests, lo que vamos a hacer es poner aquí en la carpeta gitignore aquellos archivos y carpetas que no queremos que se suban al servidor. Por tanto, todos los que acaben por .env, tanto carpetas como ficheros, y los que hemos creado nuestros, db-env y general-env.js, que son nuestras configuraciones generales y de la base de datos. Con esto vamos a pasar a hacer los tests y Mocha Supertest va a estar mirando a una carpeta llamada test en nuestro raíz del proyecto. Por tanto, en el raíz vamos a crear una carpeta llamada test, así, pero la vamos a llevar aquí al propio raíz, en la misma línea del src. Vale, en test vamos a crear los archivos que nosotros consideremos necesarios. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear el home route, la ruta del home, un archivo aquí mismo llamado new file API home routes, porque son más de una ruta, expect.js. Ya digo, todo lo que metamos dentro de test va a ser ejecutado por Mocha y va a estar siendo vigilado. Entonces, porque nosotros tenemos un script que es el de test, no de test que lo que hace es un nodemon ejec y ejecuta el Mocha perdón, con esto. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver lo primero que vamos a llamar es a supertest y a chai. A lo mejor chai no lo vamos a usar. Supertest es el framework que realiza un momento. Es un módulo de NPM que testea rutas de servidor para Node. Mocha es un framework para testing que funciona con Node. También funciona en el navegador y puede realizar textos asíncronos, muy necesario con Node. Y mientras que Chai tiene algunos métodos, aparte de los que te ofrece Mocha, más específicos, para hacer ciertas cosas que nosotros ya veremos. Quizás en estos primeros test no vamos a utilizar Chai, pero sí Supertest y Mocha. Mocha es llamado directamente por Supertest, así que no necesitamos llamarlo. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Pues lo siguiente. Vamos a decirle una cosa, porque se va a ejecutar esto directamente, y antes de requerir la conexión y el server, le vamos a pasar esta variable de testing, para que cuando llegue a pedir la configuración de server o de la conexión de base de datos, ya tenga en esta variable el valor testing, y así va a hacer la conexión a la base de datos correspondiente y va a traer la
configuración correspondiente de testing. Vale. Necesitamos el server también, que es lo que vamos a testear. No solamente el server, sino las rutas del home a partir del server. Vale, el server desde aquí está hacia atrás, una carpeta hacia atrás. Luego está src. Después viene app server y después ya viene server. Ok. Ahora voy a poner aquí un objeto que tiene unos valores sobre colores en modo hexadecimal de los mensajes que vamos a mostrar por la consola, aquí abajo, en esta consola. Y estos son diferentes colores que podemos utilizar con console log, y el reset te vuelve al color original, que es el blanco en este caso. Vale, ¿esto cómo se hace? Bueno, vamos a empezar con SuperTest, que tiene Mocha nos va a proporcionar estos métodos before, que recibe un callback, una función dentro. Vamos a recibir el objeto done, que es un método, más bien dicho, y aquí todo lo que hagamos en este método before se va a ejecutar antes de todos los tests. Antes de todos los tests, una única vez antes. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues vamos a modificar, vamos a poner un simple mensaje por consola, pero utilizando los colores. También podemos utilizar, en vez de console log, console war, console error, ¿vale? Esto es un aviso para cuando estemos haciendo los tests, que me indica a mí que la base de datos que debe ser establecida es la de npm run mongo de test. Eso cuando estemos en testing. Exacto, es que ahora todo lo que hagamos a partir de ahora es en el modo testing, porque para eso estamos haciendo los tests. After, ¿qué vamos a hacer en After? Pues en After lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la conexión de la base de datos, que todavía no la tenemos, porque esto se va a ejecutar al final, y vamos a borrar esa base de datos. También vamos a cerrar la conexión. Esto es un callback. Se cierra la conexión y después se cierra el servidor. ¿Vale? No cerremos el servidor antes de la conexión porque podemos tener errores. Los tests, como ya sabéis, si habéis hecho tests, da igual el framework que hayáis utilizado, utiliza por convención este método describe, que engloba una serie de tests. Cada describe engloba una serie de tests. Por ejemplo, si vamos a comprobar aquí las rutas del home, la ruta raíz, la ruta API y la ruta /home, que son las tres rutas del home, pues aquí pondremos API rows, una descripción, comprobación y esas rutas que vamos a comprobar, que son, por un lado, esta, por otro lado, esta, y por un último lado, esta. Home. Vale. Después, el segundo parámetro es un callback, una función que recibe el objeto done
El objeto DON es importante porque si no ponemos DON, no pasa a la siguiente prueba, al siguiente test. Se queda pillado. Ahí. Vale. Y esto, ahora aquí dentro de este describe, vamos a meter los it, que son las pruebas, las iteraciones de pruebas que vamos a hacer. Bueno, pues la primera prueba que vamos a hacer es esta de aquí. The route is redirect to API and after, should return the message that contains redirecting to API. Es decir, en la ruta raíz del home, o sea, en la ruta raíz de toda la aplicación, lo que va a hacer es redirigirnos a la aplicación a la siguiente, y después nos va a devolver un mensaje que contiene este texto. Entonces, vale, necesitamos el request que es supertest, se le llama normalmente request. Puede ser supertest, puede ser yes, puede ser otro, pero por convención aquí siempre vamos a poner request, lo que significa que si mis tests me lo llevo a otro proyecto de Node y en vez de supertest utilizo, por decirte algo, yes u otro cualquiera, me va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque utilizo estas mismas palabras para mis tests en todos los frameworks. Vale. Le vamos a pasar el server, es decir, nosotros vamos a hacer el test en esta aplicación, server, y no en index, porque recordemos que index, donde lo tenemos, index, se componía de server y de conexión. Pero nosotros hemos eludido de esta manera la conexión y la estamos haciendo dentro del test. Vale. Esto lo que vamos a hacer, este request es un get, un punto get a este de aquí, a esta URL, y después vamos a esperar un redireccionamiento, cacao con avellanas. También esperamos que ese redireccionamiento, la hostia, sea el siguiente: location, redireccionamiento a, nada, que no me sale la palabra, redireccionamiento. Muchos años en Andalucía me como las letras, API. Ha sido un chiste malo. Spec. Y por último, y yo creo que estamos haciendo demasiadas cosas, ¿no? Pero vamos a hacer este end y le vamos a dar un true ya, aquí directamente, y luego hacemos. Esto recibe una función, un function, que va a obtener dos parámetros, error y una respuesta, ¿vale? El end te permite recibir en una función de callback algún error, si ha habido algún error en el test, y la respuesta
y a partir de la respuesta obtener el body. Y en el body pues podemos buscar, pues, ¿qué te digo yo? Los headers, o podemos buscar el body con algún JSON. Es decir, los spec solamente son cuando estamos enviando la petición. La estamos enviando aquí a get, luego hace un redireccionamiento a esta URL y cuando ya haya una respuesta del servidor es a partir de en que podemos seguir haciendo test. Vale, y esto ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, pues de aquí preguntaremos las siguientes cosas. Y esto siempre lo haremos de esta manera. Si hay algún error, pues me vas a imprimir por pantalla el error con este color, en rojo. Luego lo reseteo para que el siguiente console log lo imprima en blanco. Y le tenemos que decir don't error. Pero si no hay ningún error, espero que la respuesta tenga un texto que contenga redirecting to API y el siguiente DOM. Vale, aquí hemos visto muchas cosas. Hemos visto el get, el expect, el len, el callback con el error en la respuesta. Aquí tenemos otro expect, que este expect es un poquito diferente a este, porque aquí solamente puedes esperar una cosa. Aquí te permite obtener ya la respuesta y a partir de la respuesta buscar el texto de la respuesta o buscar el status de la respuesta o buscar el body si es un JSON y ver, analizar esa respuesta. Vamos a ir a lanzar este test. Ya tenemos aquí un pequeño fallo, creo. Vamos a ver. Esto se cierra aquí, este verde va con este verde, quizá el fallo es que yo he puesto aquí function, claro, ¿cómo me da cuenta? Function y no function. Vale, eso era el error. Vamos a grabar y vamos a lanzar Mocha, así de simple. Y vamos a lanzar Mocha, no sé si hacerlo directamente. Necesitamos, bueno, aquí estamos conectados en development, necesitamos cambiar esa conexión, sí o sí, y decirle que queremos conectarnos a la base de datos de test. Recordar esto siempre, si no, el test no va a funcionar porque tenemos un demonio apuntando a una base de datos y nosotros nos queremos conectar a la otra y en otro puerto. Y eso siempre tiene que ser, ¿entendéis, no? Vale, aquí nos dice lo siguiente. Remember, database daemon should be started npm run mongo de test. Eso ya lo hemos hecho. Uno pasa y uno falla. Referencia de error, mongoose is not defined. Mongoose is not defined. Vamos a ver. En lo de testing, tal, server. Claro. Mongoose. Se nos ha olvidado la conexión. La conexión a la base de datos antes del servidor. Aquí. ¿Vale? Y esto es un archivo que va a pedir un archivo de configuración que, como tiene delante el testing la configuración que va a pedir es la de testing. Grabamos. Esto era un nodemon, por tanto va a lanzar los tests. Uno pasa, clean easy waiting for change before restart. Es decir, hemos pasado un test
y no tenemos ningún fallo. Aquí la respuesta get 302. Esto, vamos a ver. Server close. Yo tengo algún console log aquí. Request, esto en error. Vamos a ver esta respuesta, qué es lo que trae. Vamos a ver qué es lo que trae. Vais a ver, bueno, pues como veis la respuesta, el response, trae un montón de datos, de objetos y de cosas y de cositas. Vamos a analizar un poquito así por lo alto y vamos a ver cuál cosita nos puede servir y cuál cosita pues no nos interesa para nada. Pero ya veis que esto es un objeto bastante grande. Pues bueno, aquí tiene response, tiene lo siguiente: events, más listeners, res, incoming message, readable, events, event con 4, más listener undefined, socket, connection, socket, HTTP version, raw headers, las cabeceras originales, estas son todas, client socket, consuming, request. Tenemos información hasta del request que hemos hecho, quién lo ha hecho, en el puerto que se ha hecho, el método get. Bueno, tenemos una barbaridad de información y nosotros aquí teníamos un response test. Vamos a buscar ese punto test. Si lo veo, aquí tenemos los headers, asset encoding, connection, aquí tenemos response test found redirecting to API. ¿Contiene redirecting to API? Sí, lo contiene. Por tanto, perfecto. Y headers, aquí tenemos access control origin, location API, content type test plain. Nosotros podríamos preguntar por headers si contiene un content type que tenga este valor. También vemos aquí el body, que no tiene ninguna respuesta, pero ahora veremos en otro test que vamos a hacer cómo podemos obtener un JSON, porque si os voy a enseñar la ruta esta, qué es lo que contenía exactamente. Vamos a nuestra aplicación server routes y en el home routes aquí tenemos el get, tiene un console log, que esto no nos afecta, pero sí devuelve un JSON. Ok, true, status 200. Esto es en el home, pero nosotros no estamos en el home, estamos en el raíz, es decir, estamos en el mismísimo raíz, aquí, que aquí son las rutas iniciales. Esta de aquí, bueno, ni esta, ni siquiera sería esta de aquí, ¿vale? Y esta de aquí nos redirecciona a API. Y en API, vamos a ver lo que tiene en API, home routes, pues sí devolvería ya un JSON. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es el redireccionamiento. Eso sería si nosotros preguntamos por home, por API, esta de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a preguntar por esta de aquí. Y ahora vamos a preguntar por esta. Pero veamos que el redireccionamiento
es el 302. Esa información sí la tenemos al inicio del test, no lo dice, que hace un redireccionamiento. Ese redireccionamiento va a ser location API, eso también viene, esa información también viene en el objeto request, el uno que se llama location, que lo hemos visto antes por aquí. Vale, pues lo que he hecho es que me responda solamente el response header, que me lo imprima. Y aquí vemos el location, ¿lo veis? /API. El content type es test plain, charset UTF-8. La date con la hora, minutos y segundos y tipo de conexión cerrada. Vale, ahora vamos a hacer otro it. En esta segunda prueba vamos a ir a la segunda ruta. Lo voy a copiar porque esto es bastante largo y el vídeo ya lleva 1 hora y media. Vale, aquí vamos a hacer un get a esta, a API, /API. Debe retornar un JSON, como habíamos visto por aquí, un JSON, OK, true status 200 message in API. Y también le vamos a setear que acepte application JSON para que el propio test no falle si resulta que los headers está en application JSON, fallaría. Y esperamos un content type que contiene JSON, un 200, en vez de un 302 como antes, un 200, y en la función en vamos a preguntar por el error, y si no tenemos ningún error, esperamos un response test que contenga todo esto. Y este es el JSON, pero en formato string. Y este es exactamente el JSON que va a devolver. Pero si no queremos hacer esta barbaridad, porque esto es un texto, pues preguntamos por el body message o por el body completo, y el message tiene que ser igual in API. El message es este de aquí. Si preguntáramos por el status, tiene que ser 200, y si preguntáramos por OK, tendría que ser true. Y si preguntáramos por todo el objeto, pues tendríamos que darle el objeto completo. Pero así nos estamos asegurando de que el mensaje es este de aquí. ¿Vale? Hay dos maneras de comprobar lo que nos devuelve el response. A partir de un texto o a partir de un body y sus objetos. Esto es para extraer cada uno de estos índices del objeto. Ok. Aquí ha pasado el primero, 302, devolvió hicimos el console log del response header aquí. Vale, vamos a hacer otro test. En este caso, ahora nos vamos a ir a la ruta API Home. Vamos a poner aquí. Y en este caso vamos a recibir este mensaje diferente al otro. Vamos a setear, hacer el get a API Home, accept application JSON. Esperamos un content type de tipo JSON, una respuesta correcta de 200. En el end meteremos, si hay error, esta respuesta. Si no, esperamos un content type JSON. Esto es redundante porque ya está aquí arriba. Y esperamos un texto que contenga exactamente este mensaje o en el body message y API Home. Este es muy exactamente muy igual a este de aquí. Solo hay que cambiar. Solo estamos cambiando donde dice in API Home. Esto de aquí lo voy a quitar porque es redundante. Vamos a grabar y ahora nos tiene que decir
que ha pasado 3 tests. Por aquí hay un console log que seguramente se hace desde el propio home routes. ¿Lo veis? Eso también me sirve para detectar cosas que no deberían de estar ahí. Tenemos 3 tests. Y ahora hemos finalizado este describe, ¿no? Habíamos dicho que el describe englobaba diferentes tests. Ahora nos vamos a ir a channel, por ejemplo, channel, y vamos a hacer un describe para channel, y aquí en el channel tenemos API channel check, channel exist, y también tenemos API channel register. Son 3 rutas las que tenemos ahí. La primera de las pruebas vamos a comprobar directamente esta de aquí. Nos vamos a ir a la chicha para que veáis. Le estamos mandando una data, channel name no existe en base de datos. Una data ficticia que se la estamos pasando por el post. Aquí vamos a hacer, en vez de un get, un post, porque esta ruta del channel, vamos a verla la ruta, channel, el router, aquí tenemos el router, tiene API channel, que no tiene nada, API channel register y API channel check channel exist, que lo envía a este controlador. Si vemos el controlador, lo que hace check channel exist es lo siguiente: comprueba que exista un channel name, lo busca en la base de datos, si lo encuentra, channel finder, si lo encuentra, mandará is channel name available false, y si no lo encuentra, is channel name available true. Quiere decir que como nuestra base de datos de testing está vacía, ningún nombre que le enviemos lo va a encontrar. Entonces, el primer test, el más sencillo que estamos haciendo, nos va a devolver que channel name available es true, porque no existe en la base de datos. Luego tendríamos que hacer esta comprobación, introducir primero un dato en la base de datos y hacer esta comprobación enviándole ese dato para que compruebe si existe. Cuando encuentre que sí existe, nos va a devolver each channel name available, y eso es lo que nosotros esperamos que devuelva, lo cual indica que los dos casos posibles, si lo encuentra y si no lo encuentra, devuelve una respuesta correcta. Vale, explicado eso, venimos aquí, estamos enviando un dato que no existe en base de datos, porque de hecho no existe ningún dato en la base de datos, y se lo enviamos por post a esa ruta. Set, aceptamos application JSON para enviar los datos y le enviamos ese dato. Channel name, esto es lo que él está esperando en el request body. Channel name, esto tiene que coincidir. Si no coincidiera, pues ni siquiera entraría aquí. Y lo que nos devolvería sería 412 preconditions failed. Y nuestro test fallaría. ¿Que queremos comprobar eso también? Bueno, pues eso es absurdo, bajo mi punto de vista. Podemos comprobar todo. O sea, si hay un error, no conectándonos a la base de datos, por ejemplo, si lo encuentra,
si no lo encuentra, si se le envía este dato o no se le envía. Claro, como podemos probar cada línea y cada paso que demos en nuestra aplicación. Pero en verdad, lo que tenemos que comprobar son los dos casos: que el nombre exista en la base de datos y que el nombre no exista en la base de datos. Cuando no existe en la base de datos nos va a dar un channel name available true, y cuando existe nos va a devolver un false. Estamos comprobando ahora mismo este de aquí, restatus 200. De hecho, le voy a poner aquí un console log para que veamos que va a entrar aquí y no va a entrar en otro lado. Ese nombre de canal no existe en la base de datos, ¿vale? Console log, y ahí me marca un error, vale, porque estoy haciendo el console log dentro del propio JSON, control X, y eso es, o lo hacemos antes o no hay tu tía. Ok, vale, pues vamos a lanzar el test, que ya se está lanzando porque el Nodemon ha escuchado cambios. El nombre de canal no existe en la base de datos. ¿Qué os parece? Perfecto, ¿no? Bueno, pues esta es la manera de probar. ¿Cómo? ¿Qué nos quedaría por probar aquí? Pues nos quedaría por probar el mismo caso, pero que existiera en la base de datos, y para eso tendríamos que introducir primero. Vamos a hacer ese caso, lo vamos a hacer en directo, y vamos a introducir el dato en la base de datos y vamos a preguntar por él, ¿vale? Así vamos a hacer algo útil. Vamos a copiar esto aquí, lo vamos a poner aquí, y ahora return true. Nosotros aquí nos ha devuelto true y ahora nos tiene que devolver false. Is return false because we put some data embedded en base de datos, and this data is the same. Vale, vamos a poner si existe en base de datos, y ese va a ser el nombre del canal que vamos a introducir en la base de datos. Nosotros tenemos una conexión por aquí arriba a la base de datos, ¿no? Tenemos Mongoose, Connection, Mongoose. Vamos a llamar a nuestro usuario, a nuestro channel model. Vamos a llamarlo aquí arriba. Sí, lo vamos a llamar aquí. Después de Mongoose. Cons channel con mayúscula, channel igual, y este está require. ¿Dónde está este? Este está, vamos a ver si la ayuda de Visual Studio Code, en src, en add server, dentro de channel, y el archivo se llama channel model. Ya tenemos nuestro modelo ahí, nuestro channel. ¿Cómo hacíamos desde channel un ingreso en la base de datos? Vamos a verlo en nuestro channel controller. Tenemos para grabar aquí, por ejemplo, si grabamos un cliente completo,
pues tendremos un channel name. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que mandarle es un objeto body con todas estas también lo que podemos hacer es crear un objeto. Bueno, no, esto se debería hacer desde el test. Voy a pausar esto y ahora vengo. Vale, por último lo que tenemos que hacer es, vamos a ver, esta data es la que vamos a comprobar después si existe o no existe. Le vamos a decir que sí existe en BD, ese va a ser el nombre del canal. Se podría llamar el canal como fuera. Pero eso sí es importante que en el channel name de este objeto que estamos creando, esto sea exactamente a esto. Porque esto es lo que vamos a meter en la base de datos, el body que vamos a enviar, y esto es la comprobación posterior para saber la respuesta. En este caso, la respuesta debe de ser false, que sí existe en la base de datos. Esto que tenemos aquí. ¿Cómo lo grabamos en la base de datos previamente? Pues new channel, que es este objeto, save, recibimos un callback, error o channel create. Una vez creado, haremos el request server, y aquí es donde le enviamos. Intentamos de comprobar si a esa ruta API channel check channel exists. Este dato me va a devolver aquí response body y channel name available to equal false. No está disponible ese nombre. Vale, con esto aquí pasa el test. Lo único que no sé por qué, si ha creado ese dato en la base de datos, ¿por qué no lo encuentra? Es lo único que no entiendo de este test, pero voy a hacer una cosa. En vez de borrar la base de datos, aquí, en vez de borrarlo, pues no la voy a borrar. Y voy a ver si se graba el dato. Grabamos. Sí se graba, y además ahí sí me lo está dando ahora. Antes no me lo ha dado. No sé por qué, pero ahora sí me lo está dando. Vale. Vamos a ver. Vamos a volverlo a hacer. Veis que sí existe en BD ese nombre. Vamos a volverlo a hacer y vamos a borrar el dato, la base de datos, después de la conexión, después de todos los tests. A ver si puede ser por eso que se ejecute tan rápido que el objeto se pierde. ¿Veis? El objeto lo ha perdido. Bueno, esto simplemente era una comprobación para saber si se estaba grabando o no en la base de datos. Hemos visto que sí. Por tanto, esto no nos hace falta. Bueno, pues ya hemos visto bastantes cosas en este vídeo. Hemos visto cómo refactorizar nuestro server.js. Hemos creado scripts nuevos. Hemos creado tres tipos de environments. La configuración para esos environments. Hemos instalado Supertest, Mocha, Chai. Hemos hecho pruebas unitarias para las rutas de nuestra aplicación de diferentes maneras, con acceso a la base de datos previo. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo.